En nuestro código del niño y del adolescente señala de que el interés superior del menor siempre se tiene que tomar en cuenta. Pero hay casos que menores de edad también cometen una serie de infracciones. Ellos no cometen delitos, cometen infracciones. Y también esto genera una gran preocupación para muchos padres de familia con respecto al comportamiento y conducta de sus hijos. Muchos menores de edad ya están recluidos en establecimientos de rehabilitación de menores y lejos de reincorporarse a la sociedad, vuelven a cometer infracciones. O sea, desde adolescente ya está acumulando una serie de infracciones en su vida personal. Va a estar recluido en esos establecimientos de reclusión de menores. Una vez que cumpla la mayoría de edad, inmediatamente va a pasar a un penal, donde tendrá que continuar con su detención de la infracción que haya cometido. Pero es muy importante, vamos más bien a analizar, tenemos un video que nos sirve de complemento para qué se puede contribuir contra nuestros adolescentes con respecto a las infracciones que se cometen en agravio de sus propios padres y de la sociedad. Ley Justa. Nueva edición de su programa Los Fiscales. Los saluda Rosario López Wong, fiscal superior penal de Lima. Y les quiero comentar que el Ministerio Público sigue apostando por trabajar con los jóvenes para rescatarlos del mundo de la violencia en que algunos de ellos viven. Y parte de estos logros se debe al trabajo que realiza el programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público. Así es que para hablarnos de estos avances y resultados, se encuentra hoy con nosotros su coordinadora nacional, la doctora Rita Figueroa Vázquez, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Rita, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ti por tu gentil invitación. Bien, yo creo que tenemos que empezar sobre un punto importante, Rita, que aclarar. Esta percepción de tanta violencia por parte de los jóvenes, ¿es cierto? ¿Cuál es la situación real de los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal en nuestro país? Muchas gracias, Charito, porque tu pregunta nos permite aclarar a toda la ciudadanía cuál es la real situación de la problemática de la delincuencia juvenil en nuestro país. Efectivamente, hay una preocupación respecto a la sensación de inseguridad ciudadana y a través de los medios se pretende dar a conocer a la población que la ciudad está tomada para los adolescentes que de alguna u otra manera cometen faltas y delitos en nuestro país. Eso no es cierto y para poder afirmar lo que digo nos basamos en la evidencia. Si tuviéramos que comparar a la población de adolescentes con la población penal de adultos, veríamos que solamente el 0.4% de los adolescentes que cometen delitos en nuestro país representan respecto a la población de adultos una cifra muy mínima, ¿no? Es decir, si más de 450.000 en promedio adultos imputados cometen delito año tras año, nosotros desde el año 2010 al 2013 hemos visto que la cifra de adolescentes que cometen hechos punibles va decreciendo, de 21.000 a 15.000 el año pasado. ¿Tú tienes el que detalle, representan, Rita? sí, el 0.4% de la población de adultos. Bien. En segundo lugar, efectivamente, tenemos en promedio, como te vuelvo a repetir, desde el año 2010 hasta el año 2013, una cifra que va decreciendo. Empezamos con 19.000, luego 21.000, 18.000 y el año pasado hemos terminado con 15.000, lo que representa en promedio alrededor de 18.000 adolescentes de una población de 30 millones de personas y de una población de 3 millones de adolescentes que representa la población de adolescentes en el Perú. Es decir, de 3 millones de adolescentes, apenas 18.000 adolescentes al año cometen hechos punibles que son perseguidos por el Estado. Es una cifra bastante mínima, muy baja en comparación con la incidencia que existe en otros países de la región, como por ejemplo Centroamérica, el Triángulo de Honduras, Guatemala y El Salvador, Colombia y Brasil. El número de adolescentes que tenemos es mínimo comparado con la población de adolescentes en conflicto con la ley penal de esos lugares. Rita, tal vez entonces esta inadecuada percepción se debe a que justamente se difunden estos casos tan graves como jóvenes que cometen sicariatos, entre otros aspectos tan delicados para nuestra sociedad. Y la realidad es otra, como tú nos manifiestas. Efectivamente, la realidad es totalmente distinta.
Son menos los adolescentes que cometen delitos graves y muchos más los adolescentes que cometen hechos que no son graves. Y por gravedad debe entenderse la violencia o la grave amenaza contra la víctima, y por eso es que los delitos graves son desde un homicidio, una violación de menores, el propio sicariato, que es una modalidad del asesinato, el robo agravado con lesiones graves, las lesiones graves, los delitos de terrorismo, etcétera, ¿no? Esos tipos penales o ese tipo de delitos son aquellos en los que menos frecuentemente incurre un adolescente en el Perú. Nuestros adolescentes son tardíos, no son precoces, lo cual significa que cada vez más en el Perú adolescentes entre 16 a 17 años cometen delitos y son menos aquellos adolescentes menores de 16 años que cometen delitos. Por eso hablamos de adolescentes tardíos. Estamos todavía en un tiempo de oportunidades. Bien. Rita, ¿cómo ha contribuido el programa de justicia juvenil restaurativa a recuperar justamente a estos jóvenes y dónde viene operando este programa, ya para culminar? Sí, cómo no. Efectivamente, de manera inteligente, nuestra institución ha hecho una distinción clara entre los delitos graves y menos graves, y como los delitos menos graves son los más frecuentes, ha implementado el programa de justicia juvenil restaurativa en el cual trabajan los fiscales de familia con el apoyo de psicólogos y trabajadores sociales para hacer un seguimiento y monitoreo de los casos. Esto es lo que le da éxito al programa. Y desde la perspectiva de un enfoque restaurativo, el fiscal de familia trabaja el tema de la responsabilidad del adolescente, la reparación a la víctima, la reinserción social del adolescente. Por eso es que cuando se trabaja con este enfoque restaurativo, la incidencia o la reiterancia de estos adolescentes es mínima, apenas el 3.3% de la población. De más de 2.400 casos atendidos, apenas 75 han vuelto a cometer un nuevo hecho delictivo. Y estamos trabajando en La Libertad, en Lambayeque, en El Santa, en Lima Sur, en Lima Centro y en Lima Este. Y próximamente en Cajamarca, Arequipa, Huancavelica y Cusco. Qué bien, Rita, que prosiga esa importante labor. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias ¿Sí? a ti por tu invitación. Bien, luego de Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a este nuevo programa de Derecho de Familia por el canal Justicia TV, el canal del Poder Judicial. En esta ocasión hemos invitado a la señora magistrada, la doctora Olga Domínguez Jara. Ella es jueza del tercer juzgado especializado de familia con la temática adolescente infractor de la ley penal. Esta es una temática que nos interesa muchísimo acercar al ciudadano en general, porque es cierto que se debate en ocasiones incluso desde las instancias oficiales si corresponde o no elevar las medidas, agravar las sanciones, creyendo las personas que con ello vamos a solucionar el problema de inseguridad. Esto carece de fundamento. Por eso queremos ahora llevar a cabo varias entrevistas, esperando que ustedes logren profundizar su conocimiento y tomar algunas ideas distintas sobre esta temática. Doctora, bienvenida. Buenos días, doctora, presidenta de la segunda sala de familia. Tengo la especialidad de familia en adolescentes infractores. La Corte de Lima son 2 juzgados de familia en esa especialidad, que nos ha involucrado en la temática de cuáles son las causales por las cuales los adolescentes infringen la ley penal. Efectivamente, doctora, comenzamos entonces con la primera pregunta para que la teleaudiencia pueda asumir este concepto. ¿Cuándo se dice que un adolescente es infractor de la ley? Se dice que un adolescente ha infringido la ley penal cuando se le encuentra responsable de un delito o falta que ha cometido. En esos casos, el Ministerio Público y el Poder Judicial intervienen a efecto de verificar hasta qué punto hay de responsabilidad en el adolescente. Y si nosotros entonces partimos de ese concepto, ¿cuál es la edad que establece la ley para ser considerado adolescente en conflicto con la ley? Tanto la Convención por los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional que el Poder Judicial y en Perú es parte, han dado un límite de edad que debe tener cada estado, y en este caso el Perú, el límite para poder tipificarlo como infracción a un adolescente que ha cometido es a partir de los 14 años hasta cumplir los 18 años, con el cual se ha de seguir un proceso que tenga todas las fundamentaciones y derechos de una justicia juvenil. ¿Cuáles son las causas, doctora, en su experiencia? ¿Qué factores le parece que son los más preponderantes o los que dan origen a que un adolescente infrinja la ley? Las causales y de las investigaciones que se han realizado,
es a consecuencia de la desegregación familiar, los conflictos de violencia, la deserción escolar de los adolescentes, no hay control de ellos en sus horas libres, se empieza el consumo de las drogas, al no poder tener dinero para poder comprarse, empiezan a robar. Por eso que los primeros, las infracciones más elevadas, estadísticamente tenemos los hurtos y el robo. Lo que debe hacer en este caso el Estado es priorizar tres temas, que es la parte preventiva, la parte de la administración de justicia que nos compete a nosotros y la parte resocializadora para poder recuperar a esos adolescentes. Porque yo tengo, mi idea, que pienso que también tienen mis demás colegas, es que a un adolescente, si infringen las primeras veces y damos las medidas resocializadoras, podemos recuperarlo y no tener mañana más tarde un delincuente adulto. Quiere decir, doctora, que hay factores preventivos que deberían plasmarse en políticas concretas versus esa agravación de penas, que a veces la gente entiende, sí, hay que solucionar el problema agravando las sanciones. Este factor preventivo que nos parece tan importante, ¿nos involucra como sociedad? ¿Solamente corresponde al Estado? No, estamos involucrados tanto el Estado como la sociedad civil. Todos debemos participar en poder resocializar a nuestros, o tratar de que estos chicos no entren a este medio de la delincuencia. Por ejemplo, tenerlos en actividad, que no deserten del colegio, que tengan en sus horas libres dedicarse al deporte, a actividades recreativas, a actividades de cultura. Si lo tenemos ocupado a nuestros adolescentes, ellos no tienen por qué cometer ningún tipo de delito o falta, ¿no? Y efectivamente tendríamos la posibilidad no solamente de rehabilitarlo, resocializarlo, sino también de darle un destino distinto, que es lo que ellos quieren. Dentro de esta posibilidad de alternativas a la sanción, se encuentra el sistema de justicia juvenil restaurativa. ¿Qué nos podría decir o comentar sobre este sistema? Esa es una nueva corriente que está implantando no solamente en el Perú, sino en América Latina y en general en el orbe. Es un programa muy interesante y me parece que es muy efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque involucra al adolescente, a la víctima y a la comunidad. ¿Al adolescente en qué tema? El adolescente va a internalizar que lo que ha hecho no es dable, ¿no? Y también va a reparar el daño que ha cometido. La parte agraviada va a participar en la conciliación o en las audiencias donde ella puede estar. Entonces se le va a resarcir el daño que ha sido víctima, o en su defecto hay muchas veces que las víctimas lo único que desean es que el adolescente vea que lo que ha hecho no es dable y que en lo sucesivo va a cambiar. En los procesos que tengo, las víctimas dicen: yo lo único que deseo es usted, joven adolescente, no lo vuelva a hacer. Cometió un delito, hizo que le sirva de experiencia para mañana más tarde ya no tenga que estar involucrado. Entonces, y lo último es que participa en la comunidad. Entonces, con este trío de personas, podemos, llegar a una solución sin necesidad incluso de judicializarse un proceso, ¿no? Quedar en la parte inicial, que es, por ejemplo, cuando denuncia la policía, se va a la fiscalía, y en estos casos la fiscalía también puede aplicar la remisión. Por ejemplo, tenemos actualmente que el Ministerio Público tiene el tema de justicia restaurativa, ¿no? Donde interviene con el equipo multidisciplinario, que es un psicólogo, un asistente social, un abogado para que esté presente y oriente, ¿no? Si el Estado colabora con la participación de la sociedad civil, vamos a tener mucha efectividad en que no vuelva a ocurrir estos hechos, ¿no? ¿Es posible hablar de sanciones cuando estamos dentro del sistema de justicia juvenil restaurativa? Cuando entran en la parte de la administración de justicia, un adolescente cometido algún delito, falta, aplicamos la remisión. Pero este tema de la remisión es por delitos leves, ¿no? O faltas, ¿no? Y en estos casos sí aplicamos las medidas socioeducativas que pueden ser prestaciones de servicio a la comunidad, libertad asistida, amonestación, y lo último que podría aplicar sería la libertad restringida. Pero en ningún momento podemos aplicar el internamiento a un centro juvenil, porque lo que se quiere con este proceso de remisión es evitar que al adolescente entre en un proceso judicial largo y tedioso, ¿no?
Y al menos en los que he estado aplicando en mi despacho, con las remisiones, los chicos están cumpliendo, ¿no? Sobre todo van al tema de prestación de servicio a la comunidad, porque de alguna manera ellos van a resarcir el daño que han cometido y ellos van a internalizar que ya no lo pueden volver a hacer, haciendo trabajos comunitarios, en parroquias, en áreas hospitalarias, en municipios donde el servicio de adolescente infractor los va a derivar. Concluidos sus investigaciones nos comunican que efectivamente han cumplido los chicos. Y tenemos poca reincidencia que vuelvan así los chicos. Eso le iba a preguntar, efectivamente, para que la teleaudiencia conozca, ¿es efectivo este sistema? ¿Logramos evitar que vuelvan a reincidir los jóvenes? Sí, es efectivo. Si podemos, de nuestra parte y el Estado, es un programa que sí podemos recuperar a nuestros adolescentes. No necesariamente vamos a aplicar penas drásticas para poder rehabilitar a un adolescente. Poniendo penas tan largas como está en la nueva ley, la 1204, el decreto legislativo, disculpe, no es nada bueno tenerlos internos tantos años a un chico en un centro juvenil. Si podemos en la parte preventiva apoyarles a ellos, ¿no? Hay un pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño al Estado peruano sobre ese decreto legislativo. ¿Cuál es su opinión, doctora? En cuanto a ese tema, yo pienso que el Perú debería derogar la ley y dar otras alternativas, sobre todo con el tema de justicia restaurativa, dar el apoyo necesario para que puedan, sobre todo económico, ¿no? Para poder implementar más equipo multidisciplinario para poder trabajar con los chicos. Creo que eso es lo trascendente, ¿no? Que veamos la óptica de cuál es la solución a la que apuntamos. Son generaciones de jóvenes que queremos nosotros insertarlos adecuadamente en la sociedad, proscribiendo cualquier medida que sea solamente la draconiana, como decimos nosotros, la severa, la que busca la mano dura, como en Centroamérica, ¿no? Y darles alternativas de resocialización. Exacto, doctora. Yo creo que ese mensaje lo ha plasmado usted adecuadamente. Le agradezco, doctora, por su presencia. Y con ustedes, amigas, amigos, estaremos en la siguiente secuencia.